Bueno, buenas noches de nuevo a ustedes, compañeros, que ya llegaron. Voy a quitar aquí la transcripción. Listo ya, que ya llegaron aquí a la reunión de la primera web conference del curso Coaching Deportivo de esta cohorte del periodo 16-1-2023. Mi nombre es Eduardo Herrera San Clemente. Soy el director y tutor de este curso. Y la idea es que pueda presentarles a ustedes dos momentos de esta web conference, una donde voy a dar unos elementos conceptuales sobre el liderazgo y la dirección organizacional del deporte, y otro donde voy a resolver dudas e inquietudes sobre la tarea de la siguiente unidad. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. En un momento. Esto me confirman a partir de ahora están viendo mi pantalla. Sí, profe, sí, dámelo. Listo. Bueno, igual si ustedes ven que en algún momento algo que no está claro, aprovechando que somos muy pocos, pues pueden intervenir y me hacen la pregunta. Listo, entonces la conferencia se titula Liderazgo y la Dirección Organizacional del Deporte. Yo voy a tomar aquí, digamos, algunos elementos que voy a enunciar. Uno tiene que ver con el liderazgo, digamos, unos conceptos generales, eh, muy general, de hecho, de lo que podríamos entender como liderazgo, y también teniendo en cuenta lo que ustedes han podido compartir en sus foros y en sus entregas hasta ahora. Posteriormente voy a hablar un poco de lo que es el contexto organizacional, pero a partir de cómo se hacen unas lecturas de las organizaciones como si fueran metáforas. Entonces voy a presentar una serie de metáforas de las cuales alguien denominado líder puede hacer esta interpretación de cómo funciona una organización. Y finalmente voy a hablar de cómo el deporte, digamos, entendido de una manera amplia, nos permite a nosotros percibir que también hay organizaciones cada vez más complejas que ameritan unos conocimientos cada vez más rigurosos para poder dirigir estas organizaciones. Entonces empiezo con el liderazgo, sus variantes. Aquí nos podemos plantear la pregunta, ¿quién es el líder de hoy? Aquí hay que entender que una persona que lidera es alguien que comprende los cambios sociales, entiende que dentro del panorama social hay una diversidad de pensamiento, de religiones, de políticas, ¿cierto? De pensamiento ideológico, también si se quiere mencionar por ese lado, incluso esta diversidad sexual, que hoy día es un tema muy discutido, diversidad cultural, étnica, ¿sí? Y que estamos convergiendo de diferentes maneras, o sea, no solamente estamos llegando a las ciudades grandes, a los contextos, digamos, macrosociales grandes, sino que hay un contexto que nos permite a nosotros interactuar de manera mucho más fluida, que es el contexto virtual, a partir de estas plataformas, sean las redes sociales o sean, digamos, los mecanismos como este que estamos trabajando aquí, que es una aplicación que nos permite hacer, digamos, de esto una herramienta educativa. Entonces podemos comunicarnos con gente de todo el país y converger en un sistema artificial, pero a la larga también es un sistema. Entonces es una sociedad que es sistémica, ¿cierto? Se mueve por diferentes sistemas que son, digamos, unos pequeños, ¿cierto? Que atañen, por ejemplo, a lo que nosotros vivimos en nuestros barrios, en nuestras familias, en nuestras comunidades, y cada vez tienen una injerencia con otros contextos más grandes, ¿cierto? Como lo son la cultura, como lo son, digamos, la economía, la política, y si se quiere, aprovechando pues este ecosistema digital en el que nosotros vivimos inmersos, pues allí también hay, digamos, una globalización, ¿sí? Que es un tema que viene ya, digamos, teniendo cabida hace varias décadas, pero creo que estas tecnologías y estos sistemas han agudizado un poco más la interacción en ese sentido de lo que llamamos globalización. También es alguien
hablando pues del líder, es alguien que comprende que la comunidad participa. Cada vez tenemos unas comunidades que intentan ser más partícipes, aun cuando el país pues todavía tenga muchas carencias y falencias a nivel o en muchos niveles de la salud, de la educación, si quiere decirse, o de la economía. Pero ustedes van a encontrar, y hay un dato interesante, que ustedes pueden revisar, por ejemplo, las votaciones, los datos de las elecciones de los presidentes de las últimas 2, 3 décadas y van a encontrar que cada vez este dato aumenta más, cada vez hay mayor participación de la gente, aún todavía hay un porcentaje de abstención muy alto, pero cada vez participan más personas y esto quiere decir que, por lo menos en ese episodio de las elecciones del año pasado, o sea, nos muestra que ya hay una mayor sensibilidad, por ende, bueno, también hay mayor cantidad de población, hay mayor densidad poblacional, pero también hay mayor sensibilidad frente a los temas políticos y pues la gente se hace más partícipe ya de estos temas que antes pues eran relegados. La verdad que eso, aunque todavía da jartera para muchos hablar de política, pero son temas que se han vuelto muy sensibles. Entonces la comunidad participa, entonces entender que los cambios sociales, la diversidad, lo sistémico, la participación conlleva algo que una persona denominada líder debe tener en cuenta y la gestión, ¿cierto? ¿Cómo yo gestiono aquí? ¿Cómo yo, digamos, soy un líder dentro de mi comunidad? ¿Soy un líder dentro de mi espacio académico? ¿Cómo soy un líder dentro de mi escenario deportivo? ¿Cierto? Y aquí tengo que gestionar procesos. Tengo que de alguna manera entender que la gestión depende de varias, digamos, ¿cómo se le puede decir? Aristas, se le puede decir variables más bien. Es decir, usted mediante la gestión tiene que establecer comunicación, usted tiene que, digamos, participar, usted tiene que, en ese sentido, ser muy discursivo, ¿sí? Saber hablar, ¿cierto? En ese sentido debe conocer el contexto, es decir, debe tener un saber, ¿cierto? De dónde se mueve. Usted, en ese sentido, también debe saber interpretar qué es lo que está, digamos, usted dirigiendo aquí o qué es lo que usted está intentando movilizar. Creo que de alguna manera el curso de coaching deportivo conlleva un poco también a eso bajo la actividad del coach, ¿cierto? De saber dirigir, de saber orientar, de saber movilizar a partir de una herramienta que en este caso es el lenguaje. Entonces tengamos en cuenta que estos procesos están mediados por algo que es un proceso netamente humano y que a la vez es muy complejo, que es el lenguaje, ¿sí? De acuerdo con Sotomayor y otros autores, hablando pues del liderazgo dentro del espacio de la diversidad, ¿cierto? Dice que un liderazgo inclusivo en un contexto sería caracterizado por la participación activa de individuos o grupos en el diseño de políticas, ¿cierto? Y también para tomar decisiones hacia otros procesos que implican la influencia y el poder. Es una definición que entre muchas que podemos encontrar, a mí me parece muy importante porque de todas maneras implica aquí dos procesos que son psicosociales. Uno es la influencia, como yo, digamos, a partir de mi discurso, a partir de mi comportamiento, a partir de lo que yo puedo decir, puedo hacer, puedo demostrar, convenzo a los otros para que los otros hagan algo, es decir, genera una influencia. Y como también esto es un ejercicio de poder, ¿cierto? Y miremos ahí la palabra poder, entre comillas, puede sonar a veces como una palabra que suena como a imposición, suena como algo, digamos, negativo, pero bueno, el poder tiene una perspectiva que puede ser también positiva. O sea, si ustedes ven, el poder está presente en todas las relaciones sociales, o sea, desde las relaciones, por ejemplo, maritales, el esposo y la esposa, también hay, digamos, dinámicas de poder allí. Entre padres e hijos hay dinámicas de poder, por ejemplo, entre un profesor y un estudiante hay dinámicas de poder, está siempre presente allí. La pregunta es entonces, ¿cómo se gestiona ese poder? Y aquí me parece importante entender que la postura del líder implica necesariamente cómo gestiona él esta influencia y cómo gestiona este poder. Yo les hacía algunos comentarios a sus compañeros en los foros, por ejemplo, y les decía que en algún sentido muchos se posicionaban como un liderazgo bajo una cuestión muy positiva, hablando de valores como la honestidad, ¿cierto? De la apertura, el diálogo, etcétera, pero también les decía, bueno, también hay que tener en cuenta que es que el liderazgo también puede ser
para cosas negativas, para cosas que están por fuera de la ética, ¿no? O sea, usted puede ser un líder malvado y puede tener mucha gente que lo sigue. Y eso hemos tenido bastantes ejemplos en la historia. Entonces, ahí hay una influencia y hay un ejercicio de poder también que hay que entender. ¿Listo? Entonces continúo aquí. Por ejemplo, miremos esta diapositiva que nos presentan estos mismos autores, la he tomado textualmente de ellos en cuanto al liderazgo, ¿cierto? Nos hablan de una cultura inclusiva y nos hablan aquí, por ejemplo, en las casillas verdes, del sentido de pertenencia. Estamos hablando de un contexto y esto aquí aclaro, esto es a partir de una investigación que hicieron en un contexto educativo para entender cómo se puede fomentar liderazgo participativo e inclusivo, ¿sí? Entonces, sentido de pertenencia, cómo se puede de alguna manera tener dentro, digamos, de la cultura del liderazgo de este colegio, pero aquí hablan de unas habilidades y unas competencias, ¿cierto? Que debe tener un líder. En este caso hablan del respeto, de habilidades sociales, de buenos ideales, de tolerancia, trabajo en equipo, empatía, reflexión, ¿cierto? Y además que para trabajar dentro de una cultura inclusiva, pues debe también tener un respeto por las personas, ¿cierto? Debe tener una buena interacción con las comunidades y dice hablar el mismo lenguaje. Me parece importante mencionar esto de hablar los mismos lenguajes y esto de hablar de como un envolverse dentro de la cultura, como un involucramiento dentro de las comunidades, en el sentido que, digamos, podemos ser personas que habitamos, por ejemplo, en la misma región, en este caso nosotros que estamos en el suroccidente colombiano, ¿cierto? Pero vamos a encontrar que aún así yendo a algunos barrios de nuestros territorios o algunos sectores de los territorios, la gente empieza ya como a tener sus propias dinámicas, sus propias maneras de hablar, sus propias maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Y ahí es donde nos dice que tenemos que saber interpretar un poco eso y tener algunas habilidades que son habilidades sociales, y es como yo le hablo a las personas, cómo yo genero empatía, cómo yo de alguna manera, si tengo que trabajar con personas de diferentes territorios, puedo generar una dinámica de trabajo en equipo, que podamos hablar y que en ese sentido la comunicación sea fluida y que nosotros no tengamos ninguna dificultad para entendernos, ¿cierto? Digámoslo, digamos hasta allí el asunto de lo que tiene que ver con la cultura inclusiva y la parte del liderazgo. Más o menos son como unas variables, ¿cierto? Que se consideran para entender, digamos, este proceso, llamémoslo así. Ahora, vamos a mirar un poco cómo entonces una persona que está inmerso dentro de un conjunto de actividades sociales puede entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que de alguna manera se está presentando ante él para saber en dónde está parado? O sea, de acuerdo con Morgan, ¿cierto? De acuerdo con Morgan, las metáforas ayudan a identificar un enfoque organizativo mediante una síntesis de modelos que han sido elaborados a partir de enfoques organizativos, de modo que permita entender hacer énfasis en varios elementos sobre el modo en que son direccionadas. Básicamente esto es que vamos a utilizar el elemento de la metáfora para poder entender diferentes tipos de organización y ustedes a medida que yo voy a ir mencionando estas metáforas de organizaciones, ustedes van a encontrar como que, uy, esta organización se parece más a donde yo trabajé alguna vez, uy, esta otra se parece más donde estoy ahora, uy, esta otra se parece a donde trabaja un amigo mío, fulanito, etcétera, etcétera, porque son diferentes dinámicas que se generan en las organizaciones. Por ejemplo, empecemos con la primera, dice, la organización como una máquina. Es una forma en que la organización funciona como un engranaje. Hay varias piezas que funcionan de manera coordinada. Hay codependencia entre los actores que manejan la organización. Hay burocracia, mantenimiento, orden, control, medición. Todo el tiempo se están tomando datos, todo el tiempo se está evaluando. Si una persona falta, digamos, constantemente esto puede que hasta colapse, ¿cierto? Ustedes van a encontrar que incluso en los árboles, en el esquema organizativo de las empresas, perdón allí, el esquema organizativo de las empresas, usted va a encontrar que es de manera jerárquica, va desde el jefe en la cabeza y luego hacia abajo, digamos, entre los trabajadores. Y si alguien falta aquí, de pronto de la mitad, entonces esto empieza como a fallar. Generalmente la comunicación fluye desde el jefe hacia abajo, no de abajo hacia arriba, pero constantemente, digamos, esto funciona como un sistema así de engranajes.
Esto es una forma de entender una organización como si fuera una máquina. Otro tipo de organización, que es la organización como un organismo, en este caso un organismo vivo, ¿cierto? Son sistemas vivos que sobreviven a condiciones ambientales, están buscando la homeostasis, en este caso es el equilibrio, ¿cierto? Y están buscando una forma de supervivencia. Van a encontrar que son tipos de organizaciones que no funcionan tanto como la anterior, pero que son organizaciones que de alguna manera, digamos, todo el tiempo intentan como sobrevivir ante las adversidades, ¿cierto? Ante de pronto, digamos, las dinámicas económicas, ante el tema de la inflación, ante el tema de que toca hacer luego ajustes presupuestales todo el tiempo, ¿cierto? Y está buscando siempre como mantenerse ahí en el equilibrio, en el orden, ¿cierto? Aquí de pronto la comunicación se da de manera no tan jerárquica, se da de una manera más, llamémosla horizontal, entre los actores, ¿cierto? Digamos que hay más cohesión entre las personas se ven más, participan más entre sí de las dinámicas. Ustedes van a encontrar que incluso las empresas que a veces se organizan bajo estos esquemas, mirar, por ejemplo, cómo están, por ejemplo, distribuidas en cuanto a los puestos de trabajo, incluso de la misma forma estructural, ¿cierto? Física. Cierto que, por ejemplo, por acá está el gerente, pero el gerente no tiene una oficina así aislada por allá que es la mejor, sino que está casi que inmerso con las demás personas allí, con los otros empleados, todos interactúan entre sí, todos se conocen, ¿cierto? Y es, digamos, diferente a otra organización donde usted el gerente ni lo ve, está por allá pues en una oficina que puede ser incluso la mejor oficina de todas, mientras todos están por acá abajo y a veces ni se conocen, digamos. O las organizaciones como si fuera un sistema político. Aquí hay, digamos, una mezcla de valores como la autoridad, por ejemplo. Se genera mucho, digamos, las relaciones de poder son más visibles aquí. En las otras también se dan relaciones de poder, pero aquí son más visibles. Hay agendas ocultas, gestión de conflictos, hay dirigencia. Pero lo que usted va a encontrar aquí es que las organizaciones que funcionan bajo estos esquemas, bajo esta metáfora, digamos, están muy dadas, por ejemplo, a veces a organizar clanes, organizar, por ejemplo, clientelismo, organizar lo que llamamos vulgarmente roscas, ¿cierto? Que a veces hasta hay nepotismo, ¿cierto? El nepotismo de que pues, el gerente pone al hijo luego a gerenciar la empresa y no pasó por ninguno de los cargos, sino que simplemente lo puso allí, él aterrizó y las otras personas pues llevan años y años ahí tratando de subir. Y se da un manejo muy similar al que se da en la política, y mirando la política como desde el sentido negativo, ¿no? Con estos fenómenos como el clientelismo, la compra de votos, ¿cierto? La corrupción, etcétera, etcétera. Se da un poco el manejo desde allí. También digamos que hay una parte positiva que usted ve que en los políticos es muy dada, que es manejar la comunicación de manera muy eficaz, ¿cierto? De convencer, ¿cierto? De ser a veces hasta bien populista, ¿no? Bien, lo que llamamos demagogia, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene a la gente ahí muy cohesionada a partir, pues, de ciertos objetivos comunes que a veces se venden y a veces se prometen y la gente está allí, ¿cierto? A veces pueden estar hasta sufriendo dentro de la misma empresa, pero, o de la organización, pero no se van. Pero, digamos, es una forma también de organización. Está la organización como si fuera un cerebro, ¿cierto? Aquí estas son organizaciones donde se fomenta mucho el aprendizaje, el procesamiento de la información, la retroalimentación, la generación de redes, inteligencias, dinámicas sociales, valores, diversidad. Son organizaciones que ustedes van a encontrar que aunque sean pequeñas, aunque funcionen con un número muy limitado de personas, 15, 20, 10, son, digamos, organizaciones que intentan todo el tiempo, digamos, aprender cosas nuevas. La gente está al unísono tratando como de generar redes, de traer más personas que puedan contribuir, de tratar de entender y incursionar en nuevos valores. O sea, está constantemente adaptándose a los cambios, que es un poco como la metáfora del cerebro, ¿no? Que el cerebro, aunque, digamos, en algún momento tenga algunas falencias, digamos, intenta como tener una plasticidad y tratar de reestructurarse a partir de, digamos, otras conexiones. Sobre todo aquí lo importante es la conectividad, ¿cierto? Y la red, ¿cierto? Que es, digamos, muy factible que hoy nosotros tengamos organizaciones que solamente existan en el escenario de lo virtual. O sea, no necesariamente tenemos que vernos de manera física, podemos estar perfectamente, digamos, anclados en el ecosistema virtual y estamos conectados con personas de diferentes partes del mundo. En ese sentido, pues, hablar un idioma común, manejar una lengua común
o entender las lenguas de los otros. Eso lleva a que nosotros también tengamos que hacer unas adaptaciones y es un poco lo que también se busca cuando uno hace de pronto, por ejemplo, un proceso de psicoterapia, ¿no? Que el cerebro se reestructure, ¿cierto? A partir de unas crisis. Está otra, digamos, forma de organización, que es la organización como un instrumento de dominación. Y aquí hay imposición, represión, aquí se me fue un error de digitación, aquí dice alineación, y la palabra está mal, es alienación, ya lo corrijo, discriminación, fuerza. Aquí ustedes podrán ver si de pronto reconocen esta película, esta escena, esta imagen que les pongo aquí es de una película que fue hecha basada en un libro que se llama 1984 de George Orwell. Pues lo que de alguna manera fomentaba esto era una idea de un estado represor, un estado que observaba a los ciudadanos a partir de las telepantallas, de que la gente no podía tener privacidad, todo era controlado desde lo que usted comía, las raciones de comida, cuántas copas de vino se puede tomar, etcétera, etcétera. Todo era extremadamente controlado. Bueno, es una forma exagerada también de ver como organizaciones que son instrumentos de dominación, pero ustedes van a encontrar que habrá, digamos, organizaciones que funcionan bajo ese tipo de parámetros. Está las organizaciones como una forma de flujo y transformación, donde encontramos que hay equilibrio dinámico, hay autoorganización, es un enfoque sistémico, hay complejidad, caos. Aquí pongo, por ejemplo, la imagen de lo que conocen como un efecto mariposa, pues que de alguna manera los filósofos han dado esto una connotación más, digamos, a lo que concierne al caos, que el caos también es una forma de organización. O sea, no todo es como una especie de armonía, pensándolo en términos de una jerarquía o un engranaje como la primera estructura que vimos de organización, sino que también es un caos, pero el caos también tiene una forma de organización, también de alguna manera está anclado a algún objetivo y está buscando unos fines, ¿cierto? Y está finalmente la organización como una forma de prisión psíquica, ¿cierto? Donde ustedes van a encontrar que las personas son más adictas al trabajo, están ahí más como una cuestión de supervivencia, hay constantemente, digamos, una represión y una regresión en cuanto al comportamiento, digamos, es coercitivo el asunto, aun cuando las personas de pronto, a diferencia de la otra, que es un instrumento de dominación, en la otra, digamos, el poder se hace de una manera más directa, ¿cierto? Es más frentera el asunto, aquí es más disimulado el poder, pero también es bastante, digamos, fuerte el asunto. Aquí les he puesto una imagen de una cárcel estilo panóptico, ¿cierto? Eh, Básicamente el diseño es, digamos, un círculo donde están las celdas y una torre en el centro que, pues, digamos que hace las veces de guardia, pero digamos que es un guardia que puede perfectamente no estar allí y los presos pues van a sentirse igual vigilados, ¿cierto? Puede que el guardia esté o no esté o haya uno, o sea, no necesito un guardia por cada celda, sino que necesito uno o dos guardias. Lo que necesitamos es que la gente se sienta vigilada, ¿cierto? Eso es muy interesante, pues fue escrito más bien de manera amplia por Michel Foucault, ese libro Vigilar y Castigar, donde hablaba justamente pues del panóptico, cómo nosotros nos sentimos o cómo nos hace sentir vigilados, controlados. Hay organizaciones que funcionan también bajo estos esquemas. Bueno, y el siguiente punto que podemos tocar tiene que ver con la organización en el deporte. Y partiendo entonces de esta metáfora de la organización y partiendo también un poco de lo que nosotros entendemos como el liderazgo y lo que el líder, digamos, debe considerar, debe leer y debe interpretar para ejercer un rol adecuado. En el caso del deporte vamos a encontrar que primero, digamos, el contexto conceptual del deporte ha sido muy variado. Por ende, digamos, estos conceptos de cómo entender los campos que estudian al deporte y también la educación física han variado de acuerdo también a unas necesidades sociales, de acuerdo a unas dinámicas que la sociedad ha puesto allí a partir de cambios históricos, a partir de necesidades que ha habido en cada época. Y entonces, en ese sentido, se ha venido variando un poco la idea de deporte, la idea de movimiento, la idea
actividad física, si algunos lo quieren llamar así. Pero entonces, en este caso, digamos, el líder, ¿cierto? Que entiende las organizaciones y que entiende también que el deporte es una forma de organización social, pues entonces debe comprender que hay una forma también de cómo el deporte cohesiona, ¿cierto? La sociedad, cómo organiza, cómo moviliza a los sujetos en diferentes contextos de acuerdo a diversos intereses. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, digamos, unas gráficas de cómo esto ha ido evolucionando a nivel conceptual, desde un texto de Carlos Eduardo Vargas, quien habla que en una primera instancia hablamos de una teoría tradicional de la educación física, ¿cierto? Donde aquí hay un concepto de hombre muy marcado, ¿cierto? Digamos que las instituciones educativas eran las que de alguna manera manejaban, digamos, este tipo de actividades, las dirigían bajo sus propias dinámicas pedagógicas con unos fines higiénicos, ¿cierto? Y era la idea de educar el cuerpo como una forma higiénica, ¿sí? Y sobre todo en un sentido más biológico, además, ¿cierto? Nos importaba más educar el cuerpo por el cuerpo, para el cuerpo, no más, ¿cierto? Y esto, digamos que es un esquema que más o menos podemos rescatar de hace más de unas 5 o 6 décadas, quizá a principios del siglo XX, y ustedes van a encontrar que incluso ahí hay una referencia hasta muy interesante a principios del siglo XX, digamos, de cómo se aplicaba la educación, en este caso física, pero era más con un fin militar, ¿sí? Y con un fin pedagógico, pero pedagógico higiénico. Posteriormente empezamos a hablar ya de unas ciencias aplicadas que empiezan a tratar de estudiar un poco esta actividad que hacemos ya no solamente en el colegio con un fin higiénico, sino que la gente afuera de los colegios también empieza a hacer deporte. Empezamos a hacer deporte porque empezamos a traer los gimnasios, empezamos a incorporar prácticas sociales que nos llegan por la televisión, que nos llegan por la radio, ¿cierto? Que nos empezamos a poner pues los jeans, no, perdón, las pantalonetas cortas, pues los tenis, ¿cierto? Para salir a correr, ¿cierto? Los aeróbicos y muchas modas que en este caso se presentan allí. Y entonces empiezan a estudiar un poco más este fenómeno, ¿no? Y bueno, y también está el fenómeno del deporte a nivel de competencia, ¿cierto? En la medida que en Colombia se forman clubes deportivos, se forman ligas, se forman federaciones, entramos en los sistemas olímpicos también, y esto empieza a generar una economía allí que también merece la pena ser estudiada y no solamente es un asunto de los colegios a nivel educativo. Entonces encontramos un conjunto de ciencias, en este caso medicina, la psicología, sociología, la pedagogía, ¿cierto? Que empiezan a estudiar cada una por su cuenta este fenómeno del deporte, ¿cierto? Cada, digamos, disciplina científica tiene su personal que está cualificado desde su propia área, pero entre estas llamadas ciencias no interactúan entre sí, no hay una interdisciplinariedad como tal, ¿cierto? Hay unas que de pronto ponen en tela de juicio su estatus científico, en el caso de la sociología o la psicología, pues que vienen de un panorama distinto como puede ser la medicina, ¿cierto? La psicología como tal para algunos no es una ciencia y esto es un debate que todavía se mantiene, a lo mismo que la sociología. Algunos debaten que la sociología científica pues es la sociología más de tipo positivista, en fin. Todo esto empieza a ser también como una lectura de este fenómeno que se empieza a volver cada vez más masivo en la sociedad colombiana, ¿sí? Luego entramos en una fase que ya aquí el autor Vargas nos menciona como una ciencia del deporte, y es que empezamos a partir de un solo discurso, el de la ciencia del deporte, a conjugar un poco más estos saberes, de la psicología, la pedagogía, la sociología y la medicina. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera esta actividad se vuelve cada vez más masiva, esta actividad se vuelve cada vez más parte de la vida de las personas. Incluso aquí no lo menciona, pero también ustedes van a encontrar que a nivel, por ejemplo, de los medios de comunicación, el deporte tiene mucha importancia en la historia colombiana, por ejemplo, en el caso de la radio y el ciclismo, ¿cierto? En el caso de la televisión con el ciclismo también, en el caso, por ejemplo, del fútbol, ¿cierto? Empieza a tener, digamos, mucha mayor relevancia, esto empieza a tener incluso un tema económico allí, ahí también hay una economía que empieza también a movilizarse alrededor, pues, del deporte de competencia y esto genera entonces que hayan cada vez más organizaciones
relacionadas con este tipo de dinámicas sociales. Y luego hay un ámbito un poco más configurado que es el de las ciencias del deporte, donde aquí empezamos a entender que, bueno, el ser humano hace una práctica deportiva no solamente como, digamos, un fin de competencia, sino que empezamos también a encontrar que hay otro tipo de motivos que a su vez, digamos, denotan otras formas de organización social. Por ejemplo, ustedes lo encuentran aquí abajo del esquema donde dice humano, sociedad, ¿cierto? En esta referencia usted va a encontrar que hay una relación con los sistemas de salud, ¿cierto? Cada vez, digamos, hay más interacción entre el sistema de salud y digamos, el tema del deporte en términos de fomentar una prevención, una salud corporal, aunque ya se hacía desde el tema de la pedagogía, en la educación física en el primer esquema, pero aquí esto ya se vuelve, digamos, un tema más de salud pública, ¿sí? Un asunto que aquí nos hablan como un hedonismo, ¿cierto? Es decir, aquellas organizaciones donde no solamente, digamos, fomentamos clubes deportivos para que se formen en una disciplina deportiva, sino simplemente porque quieren hacer deporte por placer, porque quieren simplemente salir a la calle, correr, sentir un poco que su cuerpo, digamos, mejora su salud, pero también que hay una actividad que los identifica. ¿Sí? Hay una economía también aquí que se mueve frente a eso. Ustedes van a encontrar que aquí cada vez estas marcas se vuelven más masivas, ¿cierto? Las marcas, y hablo de las marcas comerciales, como lo son estas famosas marcas Nike, Adidas, etcétera, se vuelve cada vez de un uso más, digamos, reiterativo de la sociedad y de las personas, ¿cierto? Y esto también fomenta una forma de institucionalidad, que aunque de pronto no estén burocratizadas como tal, no estén de alguna manera inscritas en algún tipo de régimen comercial, etcétera, pero institucionalizada en el fin de que ustedes van a encontrar que, digamos, en algunas ciudades, aprovechando pues que aquí el compañero es de Cali, me imagino que Harlem también conoce un poco acá la ciudad o conoce, digamos, pronto Popayán o las ciudades, digamos, que son más grandes, que tienen más esas dinámicas marcadas, que la gente, por ejemplo, acá está el tema de la ciclovía, o sea, algo que se vuelve institucionalizado, o que está el tema de que los martes aquí la gente sale a hacer deporte en las noches, en bicicleta, algunos van Cali Jamundí a subir, digamos, a Miravalle. Yo no sé, de pronto Harlem, en donde tú vives, de pronto si habrá alguna práctica así está institucionalizada, pero esto se vuelve más, digamos, un asunto de que la sociedad se cohesiona con ese fin, de hacer deporte por placer, ¿sí? Y bueno, aquí empezamos como a hablar de entonces un conjunto de ciencias que son cada vez más integradas y entonces son las ciencias del deporte. Aquí nos permite a nosotros tener que además de encontrar organizaciones de personas que practican deporte, hay organizaciones también de personas que estudian el deporte. En este caso, ustedes, por ejemplo, que están ya en una universidad estudiando, por ejemplo, un programa relacionado con el deporte, es decir, hay actividad científica aquí, revistas, congresos, etcétera, ¿cierto? Que no solo congrega personal del campo del deporte, sino también de la medicina, de la psicología y de organizaciones que, digamos, cada vez, digamos, estos roles son más difusos, es decir, o sea, personas que se forman en un solo campo, pero a su vez ejercen por lo menos en otro, médicos, deportólogos que llaman hoy, por ejemplo, pero también conocen de gestión deportiva, pero también conocen de derecho deportivo, ¿sí? Entonces estamos encontrando cada vez como una interdisciplinariedad más marcada, ¿cierto? Que lo podemos recoger dentro del campo que llamamos ciencias del deporte. Ahora, lo organizacional en el deporte, de acuerdo con Vargas, 2012, digamos, podemos tener una propuesta para asumir el deporte dentro de los procesos de desarrollo sociopolítico y socioeconómico, considerando unos tres tipos de intereses de conocimiento que han sido expuestos por el filósofo alemán Jürgen Habermas. Él expone tres tipos de intereses de conocimiento: un conocimiento técnico, un conocimiento práctico y un conocimiento emancipatorio. Entonces yo esto le he hecho aquí como el análisis y lo he adaptado aquí como a esta presentación, de manera que nos permita como entender qué liderazgo es el que a nosotros nos interesa fomentar y construir. Por ejemplo, en el caso del conocimiento técnico, se puede pensar que el deporte es un campo instrumental de la corporalidad,
desde el campo meramente biológico, donde se hace una medición, por ejemplo, en este caso, de los índices de masa corporal, de la obesidad, de, digamos, todo lo que tiene que ver con las capacidades físico-atléticas. Digamos que nos da aquí de alguna manera un conjunto de conocimientos a nivel técnico, pero también hay un conjunto de conocimientos a nivel práctico que tiene que ver con la comunicación, y aquí de alguna manera esto se amplía mucho más a nivel de lo que a nosotros nos interesa, el del liderazgo. De alguna manera el liderazgo, y en este caso ustedes que ven un curso llamado coaching deportivo, está marcado por una actividad compleja que es la comunicación. Entonces un campo práctico, ¿cierto? El deporte, un campo práctico de la comunicación del ser, que fortalece la interacción, la experiencia, procesos de organización, liderazgo, trabajo en equipo y solución de conflictos. Ustedes van a encontrar que desde diferentes tipos de organizaciones, como un club deportivo, hasta una federación, ¿cierto? Que son organizaciones más complejas. Ustedes van a encontrar que aquí hay diferentes formas de tener la experiencia de comunicación. Hay diferentes formas, además, de ejercer el liderazgo. Y además hay diferentes maneras de leer este tipo de organizaciones. Ustedes van a encontrar que probablemente hay clubes deportivos que funcionan bajo, digamos, alguna de las metáforas que acabamos de mencionar. Puede ser que haya, por ejemplo, una federación que funcione bajo una forma de una cárcel psíquica, por ejemplo, y que sus trabajadores, sus estructuras y sus decretos, todo lo que fomente sea bajo ese fin. En mi caso, por ejemplo, de la región donde yo vivo, me parece que funciona mucho como un sistema político, ¿cierto? Y sobre todo desde el asunto del clientelismo. O sea, las organizaciones gubernamentales que promueven el deporte en esta región funcionan mucho desde ese sistema, o sea, desde las prácticas clientelistas, del asunto político, desde quién maneja algunos hilos de poder por allá, digamos, ocultos, quién mueve influencias por allá para tener votos, para luego poner puestos, para en ese sentido direccionar los recursos. Puede que nos guste o no, lo que intentamos aquí es decir que eso también es una forma de organización, ¿cierto? Pero entonces el líder identifica este tipo de formas de organización, identifica entonces que la comunicación es un proceso aquí inherente al ejercicio del liderazgo. Y finalmente también hay un tipo de interés de conocimiento emancipatorio, donde entendemos que el deporte es un hecho psicosocial que promueve una corporalidad reflexiva, en este caso de quien practica, digamos que él sabe que practica el deporte, pero él a su vez hace parte de un conjunto de sistemas que está en distintos niveles, tecnológicos, político-ideológicos, científico, ¿cierto? Y es como nosotros vamos a encontrar que también hay formas de organización deportiva que no solamente, digamos, hacen deporte por, incluso ni siquiera por placer, sino también por una forma de cohesión, ¿cierto? Esto lo vemos mucho a nivel comunitario, que por ejemplo organizamos los festivales deportivos, organizamos como por ejemplo las olimpiadas comunitarias, pero esto tiene un fin, y es un fin más bien de cohesionar a las personas, de que ellos se integren al sistema comunitario y que nos permita también darles un lugar y que allí la gente participe y se haga, digamos, un poco más cargo de otras problemáticas que no solamente atañen al deporte. Bueno, como les dije al principio, la idea era ser bastante conciso con esta presentación. Hasta aquí, digamos que quería plantearles algunos elementos conceptuales para entender esto. No quería hacerlo muy largo porque vuelve también muy tedioso el asunto. Estoy también en miras de pronto, pues, de esto hacer de pronto un artículo también. Vamos a ver cómo nos va aquí algunos meses, si todavía sigue la motivación. Esta es la bibliografía utilizada. Y bueno, aquí ya entraríamos en lo que tiene que ver con la tarea de la próxima unidad. Yo no sé hasta ahí qué preguntas y comentarios tienen ustedes. No, profe, está bien, me parece muy interesante los textos, sino que pues falta es como, a mí me falta pues un poco más apropiarme más de ellos, ¿no? Porque le he echado oleitas, pero no me he profundizado mucho. Entonces me tocaría profundizar un poco más en ello y poner en práctica muchas cosas. Vale. Y Carlos, ¿qué pregunta tiene o qué inquietud? Carlos, Carlos todavía nos acompaña. Carlos como que ¿cómo, salió. cómo dormido? Que ya no Sí, lo, profe, porque yo, ya, ya no lo veo aquí. Bueno, voy a dejar de grabar. Ah, no, no, no. Todavía no voy a dejar de grabar porque estamos todavía aquí presentando esto.
de lo que tiene que ver con la próxima unidad, para dejar claridad. De todas maneras, Harlen, esto es digamos, estos textos que expuse hoy y este material es algo que no está dentro del curso, ¿no? O sea, que no está dentro del material del curso, algo que más viene construido partiendo de los temas que a ustedes sí les toca, de pronto que les pueda ayudar como a pensar mejor que ustedes están estudiando, ¿sí? Sí, sí, me parece muy interesante. Entonces, vale. La tarea de la próxima unidad, entremos en esto. Digamos, tiene que ver con el enfoque de trabajo colaborativo, inicia el 3 de abril y finaliza el 14 de mayo. Es un tipo de actividad individual, independiente. La actividad consiste en que ustedes elaboran una presentación donde dan solución a una pregunta y es cómo se desarrolla el proceso de trabajo colaborativo en un grupo de colaboradores. Y ustedes usan plataformas como Prezi, Canvas, Wix, etc. Y cada estudiante debe realizar un cuadro comparativo de las metodologías usadas en la estrategia de trabajo colaborativo. Y entonces para la elaboración de esta presentación, utilizando estas plataformas, ojo, hay que utilizar estas plataformas, ustedes deben tener en cuenta una portada, una introducción, una respuesta grupal a cómo se desarrolla el proceso de trabajo colaborativo en un equipo de colaboradores, y se presentan unos mapas colaborativos de todos los miembros del equipo, es decir, que cada miembro, cada participante debe presentar un mapa comparativo, unas conclusiones y una bibliografía. Entonces, para el desarrollo de la actividad, de tener en cuenta que el entorno de información debe revisar la agenda. Bueno, ustedes ya saben que eso tiene unas fechas de cierre, de apertura, además de foros y retroalimentación. En el entorno de aprendizaje, ustedes deben gestionar el desarrollo de contenidos para la presentación del grupo de acuerdo a las indicaciones brindadas y deben dar solución a la pregunta de cómo se desarrolla el proceso de trabajo colaborativo en un equipo de colaboradores. Esto lo hacen en el foro. Y en el entorno de evaluación, antes de la fecha límite, ustedes envían la presentación en el formato seleccionado, sea Prezi, Canvas o Wix, de acuerdo a sus parámetros: portada, introducción, la respuesta a la pregunta, los mapas comparativos, un pantallazo de que ustedes participaron en el foro, conclusiones y bibliografía. Las evidencias de trabajo independiente son en los aportes en el foro para dar solución a esta pregunta, y las evidencias de trabajo grupal son que ustedes de manera colaborativa entregan una presentación donde, donde resuelven la pregunta utilizando estas aplicaciones como Prezi, Canvas y Wix, y compilan los cuadros comparativos que ustedes hayan desarrollado de las metodologías usadas en la estrategia de trabajo colaborativo. ¿Ya? Eso sería lo que ustedes van a entregar. Ahora sí, ya aquí ya dejo de grabar. Sí, pero entonces la actividad sería prácticamente grupal.